reforzar, porque es bastante extenso esto, así que probablemente sea hasta un poco tedioso, algo abstracto también, pero lo importante es que se queden con algunos mensajes de las cosas más importantes que tienen que manejar ustedes, tanto en atención primaria o ya desde lo más específico, más adelante si les gusta la neurología. Esto es una cosa transversal que debiésemos saber todos, pero obviamente hay ciertas cosas bien específicas que de repente no es tan necesario que las sepan. Probablemente acá se las muestre y no les quede demasiado en la memoria porque es muy extenso, pero lo importante es que ante las dudas y cualquier cosa lo vamos aclarando al final también de cada presentación. Bueno, primero vamos a partir con generalidades de temblor y también de enfrentamiento de un síndrome parkinsoniano y los distintos tipos de parkinsonismo. ¿Ya? Primero, para hablar del temblor, el temblor es un movimiento involuntario, rítmico, que es oscilatorio. Como definición, se produce por contracciones alternantes o sincrónicas de músculos antagonistas inervados recíprocamente, y por lo tanto eso genera un desplazamiento y un movimiento finalmente involuntario. Puede involucrar distintas partes o segmentos corporales, y dentro de lo más frecuente que uno siempre ve son las extremidades superiores, pero también puede afectar a nivel cefálico, mentoniano, palatino, etcétera. ¿Ya? El temblor por definición es rítmico, ya distinto a otros trastornos del movimiento, ya que su oscilación tiende a ser de una frecuencia regular, ¿ya? Y obviamente el determinar eso en la práctica clínica es muy subjetivo, porque la única forma de establecer frecuencias y ritmicidad objetiva es con estudio electrofisiológico, ¿ya? Pero en el fondo el temblor es eso. Y su amplitud puede ser variable y obviamente va a depender de muchas cosas, dentro de ellas algunos factores psicológicos, fisiológicos per se, el tipo de temblor, etcétera. Ahora, ¿cómo lo podemos clasificar? Existen distintos tipos de clasificaciones. Acá algunas de ellas, por ejemplo, de acuerdo a sus características clínicas, según a la edad a la que inicia, también puede ser según su distribución anatómica, si es que es algo más bien focalizado, por ejemplo, solo cefálico, solo mentoniano, solo cervical, o si es que es algo segmentario, o sea que compromete más de dos o más segmentos corporales contiguos, por ejemplo, cefálico y extremidad superior, si es que es generalizado, etcétera. También se puede clasificar de acuerdo al momento en el que aparece. Los dos grandes ejemplos son cuando es de acción o es de reposo. El de reposo clásico es el de Parkinson, de acción clásico, temblor esencial y fisiológico, pero obviamente existen muchos más, ¿ya? De acuerdo a la teología, si es que es más bien algo idiopático, si es que es genético, si es que es adquirido, secundario a algún tipo de fármaco o droga, etcétera. Ahora, según la clasificación por frecuencia, que es una cosa que habitualmente se hace, que como les dije, es bien, no es factible de realizar, de establecer una frecuencia en particular solo con una evaluación clínica. Se requiere de algún tipo de software o programa desde lo electrofisiológico, estudio electrofisiológico, pero a grandes rasgos los que son de alta frecuencia son en general mayor a 10 Hz. Hay distintos tipos de clasificaciones, hay de altísima frecuencia o de moderada frecuencia, de mediana frecuencia, de baja frecuencia, pero a grandes rasgos ya cuando tenemos uno que es sobre 7 Hz, vamos a hablar algo de alta frecuencia, y ahí el fisiológico y el ortostático son los que son los ejemplos más claros. Si es que es algo más de media frecuencia o media baja frecuencia, vamos a tener la enfermedad de Parkinson en esta clasificación, el temblor de reposo, y de bajísima frecuencia, por ejemplo, el cerebeloso. Ya existen otros que aparecen ahí que en verdad no creo que sea muy importante que lo sepan, pero como les decía yo, la limitante de esto es que en la práctica clínica habitual uno no tiene la posibilidad de establecer una frecuencia exacta de los temblores, ¿ya? Pero obviamente la forma en la que aparece y el compromiso que tiene, el momento en el que aparece es lo que orienta más al diagnóstico. De acuerdo a el lugar en el que se presenta, si por ejemplo está a nivel cefálico,
vamos a pensar en un temblor esencial, o más bien en un temblor distónico, o cerebeloso, pero obviamente cada uno de ellos tiene distintos tipos de criterios diagnósticos. Ya, por ejemplo, un temblor cefálico aislado orienta a algo más bien distónico, ¿ya? ¿Por qué? Porque distinto a lo que se cree, el temblor en no aislado es esencial. El temblor esencial es un tipo de temblor que requiere la presencia de temblor de extremidades superiores mayor o igual a 3 años. Entonces, si es que no hay temblor de extremidades superiores y es solo cefálico, es muy poco probable que esto sea solo cerebeloso o que sea esencial, sino que más bien orienta hacia lo distónico, ¿ya? Si es que el temblor compromete, por ejemplo, extremidades superiores, ahí vamos a pensar temblor esencial, si es que es de acción, cerebeloso, si es que es de predominio solo en intención, un temblor ortostático primario también, y así sucesivamente, ¿ya? Por ejemplo, en temblor a nivel troncal, también vamos a pensar en un temblor ortostático, también puede haber, en el fondo, un temblor cerebeloso, compromiso axial, sobre todo cuando la causa o la lesión, la causa subyacente desde lo estructural se encuentra a nivel vermiano en el cerebelo. Podemos tener temblores también que sean de predominio axial, todo lo que es, en el fondo, la columna y además la zona cefálica, ¿ya? Respecto a extremidades inferiores, vamos a tener también en aquellos casos en los que pueda haber algún grado de componente ortostático, también cerebeloso, etcétera. ¿Ya? Y los temblores en particular que comprometen mayoritariamente en extremidad superior, pero más a distal, vamos a pensar, por ejemplo, en temblor esencial, también en temblor fisiológico exacerbado, en temblor de reposo de Parkinson, en un temblor cerebeloso, también en un temblor distónico, etcétera. Ya, o sea, la posibilidad, la causalidad y, en el fondo, la cantidad de etiologías de distintos tipos de temblores es bastante variada. Ya, y va a depender no solo del segmento corporal en el que se encuentre, sino que del síndrome tremórico finalmente, y en base a eso uno establece el diagnóstico. ¿Ya? Ahora, a modo general, cuando tengo un temblor de reposo, ¿en qué pienso? En una enfermedad de Parkinson, ¿ya? ¿Y cómo es el temblor de reposo clásico de Parkinson? Es de 4 a 6 Hz y en cuenta moneda, ¿ya? También, por ejemplo, si tengo un temblor de acción, que el temblor de acción se va a definir como un temblor de acción simple o de intención o un temblor postural, va también ahí a depender de cuál es el predominio que tienen algunos de estos momentos de la acción y por lo tanto en base a eso establecer mi posibilidad diagnóstica. Por ejemplo, el temblor de acción que es cinético, simple, o sea, que predomina durante la acción en sí misma, no necesariamente solo en intención, orienta hacia un temblor esencial, ¿ya? El temblor que es eminentemente postural, sin componente de intención, vamos a pensar en un temblor fisiológico exacerbado, ¿ya? Pero el temblor esencial también tiene un componente postural, esa es la diferencia. El temblor cerebeloso va a ser un temblor de intención, de predominio de intención, no debiese tener componente postural en sí, ni tampoco de acción simple, ¿ya? Y los temblores que son tarea específica, por ejemplo, el típico es la distonía del escribiente, vamos a pensar entonces en una distonía tremórica, ¿ya? O sea, causa distónica de ese temblor. ¿Cómo lo podemos clasificar? Bueno, existen distintos ejes o axis hacia la clasificación sindromática. El eje 1 lo que incluye son las características clínicas del temblor. ¿Ya? Entonces, primero yo tengo que saber cuál es la historia clínica, las características en sí que tiene, cuándo apareció, el momento en el que es de predominio, ya sea por ciertas edades, si es que hay alguno o no fármaco en uso o droga, alguna exposición, algún tóxico, etcétera, ¿ya? Y si es que tiene algún otro síntoma o signo asociado, esto es solo temblor o hay algún otro tipo de trastorno del movimiento, hay algún tipo de síndrome parkinsoniano o existe algún tipo de trastorno hipercinético que vamos a ver más adelante, disquinético
o hay algún otro compromiso neurológico, ya sea piramidal, ya sea atáxico, sea cognitivo. Entonces, en base a eso uno va estableciendo si es que este temblor es parte de algún otro tipo de espectro de patología o no, ¿ya? Y obviamente algunos exámenes complementarios para ir viendo qué cosas son las que pueden estar ahí contribuyendo, exacerbando. Por ejemplo, muy importante en todo paciente que tiene temblor, siempre descartar anemia concomitante, alteraciones electrolíticas, disfunción hepática, renal, alteraciones desde lo tiroideo, o sea, todo lo que sea tóxico metabólico va a influir negativamente en el control y la aparición del temblor. Por lo tanto, siempre se debe descartar desde lo tóxico metabólico, obviamente, además de lo sistémico per se propio del paciente, la exposición a ciertos fármacos o sustancias que puedan generar temblor también, ¿ya? Y bueno, luego de establecer mi perfil clínico en el paciente, paso a la siguiente etapa, que es establecer la causa, ¿ya? Y ahí, en el fondo, voy a definir, según lo que pude recabar mediante mi anamnesis, examen físico y algunos exámenes complementarios, si es que esto es más bien algo adquirido, secundario algo en el fondo, o si es que esto es algo hereditario en base a los antecedentes familiares, o si es que es idiopático cuando no tengo absolutamente ninguna causa. Ya, entonces, respecto a la historia clínica, importante ver la evolución temporal, establecer cuáles son los antecedentes personales y familiares y, como les decía yo, si es que tiene o no antecedente de exposición a algún tipo de droga, fármaco, toxina, etcétera. Posteriormente, establezco las características clínicas de mi temblor, o sea, defino cuál es la edad de inicio, si es que partió en la infancia, si es que partió ya hacia la adolescencia o en la adultez, si es que es más bien tardío, en la adultez mayor, porque eso también orienta mucho al diagnóstico. Por ejemplo, que lo vamos a ver más adelante, sabemos que el temblor esencial tiene una distribución que es bimodal, por lo tanto, va a aparecer frecuentemente en etapas adolescentes o hacia la segunda década de vida del paciente, en un gran porcentaje de los casos, y además también puede aparecer en la segunda mitad de la vida sobre los 50 años, ¿ya? Y obviamente en el contexto de un paciente con antecedentes familiares que sea bastante relevante lo orienta mucho más, ¿ya? Otras cosas que hay que evaluar respecto al temblor en sí es la distribución corporal. Como les decía yo, hay temblores que son de ciertos segmentos corporales por definición, como el temblor esencial y el temblor fisiológico exacerbado. Y en particular el temblor esencial requiere sí o sí dentro de sus diagnósticos la presencia de temblor en las extremidades superiores, ¿ya? Entonces, si yo tengo un temblor que es solo cefálico, no tengo ningún componente de extremidades superiores, el diagnóstico de temblor esencial básicamente no se puede establecer porque falta lo principal dentro de sus criterios diagnósticos, ¿ya? Entonces orienta mucho más hacia lo distónico, por ejemplo. Ahora, el hecho también de que yo parta o tenga algún tipo de temblor, sobre todo con distribución hemicorporal, sin afección en mi cuerpo contralateral, me obliga a descartar una causa estructural per se, ya contralateral o en el caso de los cerebelosos, a veces ipsilateral también a la lesión, pero obviamente siempre descartando lo estructural. El hecho de tener solo temblor en un lado del cuerpo obliga a descartar que existe una lesión focal a nivel encefálico que explique en el fondo esta sintomatología, ¿ya? Otras cosas también que es importante es determinar en qué momento aparece, ya si es que es en reposo, como les decía yo, el paciente al estar tranquilo, sentado, aparece el temblor, el clásico es el temblor de Parkinson. Si es que tengo un temblor de acción, eso quiere decir que cuando el paciente uno le pregunta, el temblor aparece cuando usted va a ocupar sus extremidades, cuando usted va a hacer algo con ellas, lo típico es cuando va a servir algún tipo de alimento o agua, no sé, en un vaso, si es que va a ocupar la mano para poder comer con la cuchara, con alguno de los cubiertos y que aparece el temblor, etcétera, ¿ya? Y la frecuencia, como les decía yo, que claramente también nos orienta a la etiología, pero que en la práctica clínica es un poco difícil de establecer en particular. Entonces, para ir resumiendo, historia clínica, importante saber la edad de inicio, la evolución temporal que tiene, si es que ha ido en el fondo increciendo, si es que algo más bien estático,
o si es que es fluctuante, como que hay momentos del día en los que es peor, o en base a factores externos, ansiosos, psicogénicos, que interfieren y que va a ser bien frecuente. O sea, todos los movimientos involuntarios en general empeoran cuando el paciente está más estresado, si es que ha dormido mal, si es que está, no sé, preocupado por algo, cursando algún cuadro depresivo. O sea, todo eso va a generar que el temblor también, y obviamente empeore transitoriamente y fluctúe, pero es importante igual establecer cuál es el perfil como evolutivo de este caso, o sea, saber si es que el temblor, comparando los años previos o desde que partió, saber si es que ha ido en aumento desde lo basal o es algo más bien que se permanece estático, porque obviamente el hecho de tener cuadros que sean progresivos y que vayan afectando otras funciones desde lo neurológico orienta a ciertos tipos de causas también, ¿ya? Importante es conocer los antecedentes personales, los antecedentes familiares, sobre todo por la distribución que tiene este tipo de cuadros, que hay muchos de ellos y en su gran mayoría los temblores esenciales tienen antecedentes familiares y así poder ir estableciendo los distintos tipos de causas, ¿ya? Y importante, antes de pensar en causas genéticas, de pensar en cosas hereditarias per se o algún otro tipo de trastorno neurodegenerativo, descartar lo secundario, ya, o sea, siempre preguntarle al paciente por el uso de fármacos, drogas, etcétera. Bueno, las características del temblor que ya lo había dicho, según su distribución corporal, según en qué momento aparece en condición de activación, ya sea de reposo, de acción, si es que es de acción, si es más bien postural, o si es que es más bien de acción simple, o si es que es solo de intención, o si es que es mixto, eso también nos va a orientar, ¿ya? Los signos asociados también es importante pensando en que cuando existe algo más que solo temblor, es muy poco probable en el fondo que sea un temblor esencial, ¿ya? Porque el temblor esencial, su característica principal es solo temblor, ¿ya? Y por lo tanto, cuando empiezan a agregarse cosas, uno tiene que ir pensando en otro tipo de patologías que están debutando y que están iniciando con temblor, pero que van a progresar hacia otro tipo de entidad clínica, ¿ya? Y los signos asociados, importantes es determinar si existen cosas sistémicas, por ejemplo, en los pacientes jóvenes que parten con algún tipo de temblor que progresa a parkinsonismo y que además tienen disfunción hepática, por ejemplo, y que puede o no haber antecedentes hereditarios, pensar, por ejemplo, en la enfermedad de Wilson, ¿ya? A eso se refiere, ¿ya? Lo neurológico per se, porque si tengo un temblor que parte como temblor, pero posteriormente inicia con bradicinesia, con rigidez, ya tengo que pensar que esto está evolucionando hacia algo más bien parkinsoniano, por ejemplo, ¿ya? Y los exámenes extra es importante ahí hablar sobre los exámenes electrofisiológicos, una electromiografía en el fondo para establecer el tipo de frecuencia del temblor, las neuroimágenes, ya que también orientan si es que aparece alguna alteración desde lo estructural que oriente a la causa, imágenes funcionales, también existen estudios de biomarcadores en el líquido cefalorraquídeo, etcétera, ¿ya? Y ya lo habíamos mencionado entonces, respecto a la condición de activación, solo para que lo recuerden, cuando tengo temblores pueden ser de reposo o de acción, si es que es de reposo, orienta parkinsonismos, si es que es de acción, vamos a orientarnos de acuerdo al predominio, si es que es cinético o más bien postural. Cinético se refiere a si es que es de acción simple o de intención y también incluye la tarea específica, el temblor simple, el que es de acción al ocupar las cosas, al ocupar los brazos, orienta más hacia lo esencial. El que es de predominio de intención solamente, orienta hacia lo cerebeloso, el tarea específica hacia lo distónico. Por otro lado, si es que tengo un temblor de acción que es eminentemente postural, orienta hacia el temblor fisiológico que está exacerbado, pero recordar que el temblor esencial también tiene componente postural y también puede tener componente de intención, pero sí o sí tiene que también tener componente de acción simple, ya o cinético simple. Entonces, respecto al temblor en reposo, si es que tengo la presencia de este movimiento involuntario típico del Parkinson en pildoreo o en cuenta moneda, va a producirse sin una activación muscular voluntaria, el paciente tiene que estar tranquilo, usted lo tienen que distraer porque probablemente desde lo voluntario las personas
tratan también de controlar el temblor, por lo tanto se deben realizar maniobras para distraer al paciente, hacer que inicie algún tipo de inversión de series, cálculo, y obviamente durante la misma evolución y la anamnesis, el examen clínico, uno va viendo que hay momentos en los que aparece el temblor, sobre todo cuando el paciente se concentra en otro tipo de acción, y por lo tanto eso genera la aparición del temblor de reposo. Y también deben evaluarlo cuando el paciente está caminando, ya que también aparece muchas veces cuando el paciente marcha, obviamente se concentra en otras cosas, y también una forma de evaluar la presencia de este temblor. La causa, lo más frecuente, que sea Parkinson o algún otro tipo de parkinsonismo. El temblor esencial también puede tener componente de reposo, alrededor del 20-30% de los casos de temblor esencial tienen algún componente de reposo, pero la presencia de temblor de reposo en un temblor esencial tiene que hacernos como prender las antenas de que esto probablemente pueda ir progresando el día de mañana hacia una enfermedad de Parkinson, ¿ya? El temblor de Holmes es un tipo de temblor unilateral que puede afectar en el fondo un hemicuerpo y que tiene componentes tanto de reposo, de acción y también de intención durante la evaluación clínica, y compromete un segmento hemicorporal, brazo-pierna, por ejemplo, y la gran mayoría de las veces se debe a una causa estructural, ya que no es inmediato, no es como que tengo una lesión y me aparece el temblor inmediatamente, sino que en general es un poco más tardío en relación a la lesión. Por ejemplo, un paciente que tiene, no sé, una lesión desmielinizante o una lesión tumoral o un accidente vascular en algunas zonas a nivel de estas vías extrapiramidales que generan en el fondo a meses después la aparición de un temblor que tiene todos los componentes, ya que es hemicorporal. Eso. ¿Qué fármacos de repente pueden ahí utilizar? Solo más o menos para que lo tengan como consideración. Hay los fármacos que ayudan para el temblor de reposo, obviamente los que se utilizan en Parkinson, la prolopa o grifoparkin, en el fondo es levodopa. Los agonistas dopaminérgicos, y en particular lo que tienen en atención primaria es pramipexol. Los anticolinérgicos también es parte del GES y que está ahí incluido dentro del GES de Parkinson, que es el tonaril. También ayudan para este tipo de temblores. Otras opciones menos útiles, pero igual con algún grado de eficacia: amantadina, benzodiazepina, propanolol, levetiracetam, etc. Solo para mencionar, el temblor de Parkinson es un temblor de reposo de 4 a 6 Hz en cuenta moneda. Puede también tener algún grado de compromiso a nivel de tronco inferior, de la mandíbula, la lengua. Por definición, debiese ser asimétrico, debiese partir unilateral y también puede tener cierto componente postural asociado, que es el temblor reemergente, ¿ya? O sea, es un paciente que le piden a ustedes que estire los brazos, que realice una maniobra de extensión aparece el temblor no inmediatamente al adquirir la postura, sino que un poco más tardíamente, pero sigue batiendo, entre comillas, relativamente en cuenta moneda, distinto al temblor postural del temblor esencial, que es más bien en flexo-extensión, ¿ya? Ahora, el temblor de acción, que es postural, como aparece ahí en el diagrama, usted le pide al paciente extensión de brazos con las palmas hacia abajo, y aparece el temblor en flexo-extensión de muñeca. Se desencadena al mantener una posición voluntaria contra gravedad, y en el Parkinson puede aparecer esta cualidad reemergente, que no aparece inmediatamente al pedir al paciente que extienda los brazos, pero que en general, distinto al temblor de postura, de un temblor fisiológico exacerbado o el esencial, va a ser más bien como en reemergencia del cuentamoneda, o sea, en pronosupinación, ¿ya? Y solo para que lo sepan, por ejemplo, cuando al paciente, como en el esquema de abajo, le piden que realice también una postura con flexión de codo y extensión de brazos, al paciente, elevación de hombros, perdón, aparece un temblor que es más proximal, ¿ya? Que es temblor en aleteo o wind beat position, que orienta hacia una patología en particular, que es la enfermedad de Wilson, ¿ya?
Cuando hablo del temblor de acción cinético, recuerden que tenía componentes en particular que era de acción simple o de intención o tarea específica y cada uno de ellos orientando algún tipo de diagnóstico en particular. A modo general, el temblor de acción cinético ocurre durante la ejecución de algún movimiento voluntario y según la prevalencia, o sea, si es que es solo de intención o si es que tiene algún componente intencional, o si tiene algún movimiento o postura normal, distónica, voy a definir si es que este temblor es más bien esencial o es un temblor más bien distónico o es cerebeloso. En general, la forma de evaluar el componente intención se hace con maniobra dedo-nariz-dedo, ya que es lo mismo que uno hace para evaluar dismetría en extremidades superiores, y obviamente el temblor de intención es el que aparece al alcanzar el punto objetivo al final del movimiento, es cuando aparece el temblor ya. Cuando tengo un temblor que es solo de intención, pensar en temblor cerebeloso. Ya cuando el temblor tiene un componente postural, también de acción simple y también de intención, pensar en temblor esencial. Cuando tengo un temblor que es solo postural, sin componente intencional, pensar en un fisiológico exacerbado. Lo mismo, entonces, bueno, el temblor de reposo, hay que observarlo durante la entrevista. En general, el brazo tiene que estar descansando contra gravedad. Existen distintos tipos de maniobras para evidenciar el temblor, ya sea con distracción, mediante cálculo, inversión de serie, etcétera. Y cuando aparece en postura de esta cualidad reemergente, pienso entonces, obviamente, que esto está orientando hacia algún tipo de parkinsonismo o enfermedad de Parkinson, ¿ya? Recuerden el patrón clásico, cuenta moneda, buscar obviamente otros elementos de parkinsonismo como rigidez y en particular obviamente la bradicinesia. Si es que el temblor es postural, vamos a presentarlo cuando está la extremidad superior estirada frente al pecho, con los dedos extendidos, y si es que existe o no la duda diagnóstica, también puedo aplicar maniobras de peso para ver si es que empeora y hace más evidente el temblor, por ejemplo, con un vaso de agua, el tema de la posición de aleteo también, cuando les queda la duda, si es que no aparece con la maniobra clásica de extensión, le piden al paciente que realice una flexión de codo y aparece este temblor en aleteo. Algunos pacientes lo tienen muy marcado, también hay que estar atentos porque orienta, obviamente, en un perfil clínico hacia la enfermedad de Wilson, por ejemplo. Y respecto al temblor cinético, recuerden pruebas de nariz, que es lo clásico, que igual evaluamos dismetrías mediante eso mismo. Si es que el componente aparece como muy intencional, vamos a pensar, obviamente, en algo más bien cerebeloso, si es que es solo de intención en ese sentido. Y también en extremidades inferiores se puede evidenciar mediante la prueba rodilla-tobillo. Le piden al paciente que con el talón de la pierna se toquen la rodilla contralateral y arrastren hacia el tobillo y así sucesivamente para ver si es que aparece la presencia de algún tipo de temblor, ¿ya? La otra forma de evaluarlo es con el espiral de Arquímedes, que más adelante vamos a ver un ejemplo en particular, es para ver si es que aparece el temblor con cierto eje o se mantiene durante todo el espiral, si es que el paciente es incapaz de realizarlo, porque eso da distintos tipos de patrones. Por ejemplo, cuando tienen cierto tipo de eje en el que aparece el temblor, uno piensa en un temblor esencial, pero si el espiral de Arquímedes es muy pequeño y con mucha dificultad en ser realizado, uno piensa más bien en un Parkinson, por ejemplo. Acá, por ejemplo, lo que les estaba comentando, si es que el espiral de Arquímedes, que es el que aparece a la izquierda, el normal, en el fondo es como aparece en el diagrama. En el Parkinson se va a ver o sea, dificultad en mantener el lineamiento del espiral, pero que obviamente también va a tener un patrón mucho más micrográfico y distinto al temblor esencial, que vamos a tener cierto eje en el que aparece con mayor amplitud al generar como estas fluctuaciones en el mismo espiral y que no va a tener el patrón micrográfico que tiene en el Parkinson, ¿ya? Y más abajo que aparece, cuando le pedimos al paciente que escriba, esta es una mejor muestra de mi escritura, el temblor esencial no vamos a tener micrografía como en el Parkinson y la letra obviamente va a ser mucho más irregular también en el esencial.
Recuerden siempre preguntar por síntomas y signos acompañantes para ver si es que esto es un temblor aislado o si es que es combinado, definir si es que existen o no algunos síntomas sistémicos o compromisos sistémicos asociados, así como también otras cosas neurológicas, ya sean extrapiramidales o distinto a lo extrapiramidal, llámese piramidal, sensitivo, cerebeloso, cognitivo, etcétera, ¿ya? Y respecto a los exámenes complementarios, test electrofisiológicos para determinar la frecuencia del temblor, que en la práctica en verdad no es lo que más se hace, pero sí es de utilidad, sobre todo cuando existe duda diagnóstica, las neuroimágenes como resonancia o TAC para definir la presencia de alguna alteración estructural, obviamente en un contexto clínico que oriente hacia la etiología, y imágenes funcionales y biomarcadores en LCR, que en la práctica en verdad también no están disponibles del todo siempre. Solo para que tengan como una idea de que no todo es temblor esencial, no todo es temblor fisiológico exacerbado, cerebeloso, ni tampoco Parkinson. Existen un montón de causas, de posibles etiologías, de acuerdo a la presencia o no de patologías neurodegenerativas, como las que aparecen en el listado, o también hacia más bien alteraciones hereditarias, familiares, también causas esporádicas o en el fondo adquiridas, desde lo infeccioso, en particular algunos tipos de lesiones por VIH, incluso también el mismo tratamiento del VIH per se puede generar temblor desde distintas áreas, desde de distintas formas, ya sea por el mismo tratamiento en sí, el temblor asociado a su neuropatía, como el temblor asociado a las infecciones oportunistas asociadas al VIH que generan también ciertos tipos de lesiones encefálicas con temblor subyacente, ¿ya? Y obviamente alteraciones metabólicas que ya lo hemos mencionado, endocrinas, alteraciones neuropáticas y también atrofias musculares espinales. O sea, existen muchas causas de temblor. Lo que ustedes sí siempre deben ir a preguntar o siempre deben indagar es que antes de empezar a pensar en causas raras de temblor, antes de pensar en distintas etiologías, lo que ustedes deben hacer es descartar la presencia de un fármaco, droga, sustancia que explique la presencia del temblor o que al menos lo esté exacerbando. ¿Ya? A veces el paciente sí tiene temblor esencial o sí tiene algún otro tipo de temblor en particular, pero también tienen concomitancia la presencia del uso de algún fármaco o psicofármacos en particulares que pueden, obviamente, exacerbar ese temblor y por lo tanto, antes de decir que el temblor está empeorando, que está avanzando, es importante descartar que no exista algo que se pueda tratar y que podamos ir sacando un poquitito o limpiando o mejorando, corrigiendo para que el paciente pueda establecer cuál es su perfil en el fondo basal y en base a eso establecer distintos tipos de tratamientos que nos orienten hacia cómo está evolucionando esto, ¿ya? Importante, fármacos, drogas que pueden generar temblor, antiepilépticos o fármacos anticrisis ahora llamados, ácido valproico, fenitoína, carbamazepina, dentro de los otros fármacos, sobre todo aquellos que se utilizan mucho para trastornos hipercinéticos del movimiento, la tetrabenazina, los antidepresivos también, otros simpático-miméticos, broncodilatadores, los pacientes que están con beta-2 agonistas, el litio, obviamente los neurolépticos, la metoclopramida. Y acá es muy importante esto porque antiguamente se decía que el parkinsonismo farmacológico es rígido akinético, pero en la práctica no es así. O sea, hay pacientes que tienen temblor asociado a los psicofármacos y temblor en cualquier tipo de su forma, de reposo como desde lo parkinsoniano o incluso de acción o intención. Y es importante obviamente siempre irlo descartando y viendo la posibilidad, si es que existe, obviamente, de irlos o reduciendo o reemplazando, haciendo algún switch por otro que no tenga tanto efecto adverso, ¿ya? En particular acá hago énfasis siempre en la miodarona, que es una causa bien frecuente de generar temblor y también parkinsonismo, sobre todo en pacientes adultos mayores o en pacientes que lo utilizan por mucho tiempo, así que siempre tenerlo en consideración, ya que en general uno asocia temblor o parkinsonismo a los antipsicóticos, pero no es tan así, ¿ya? Bueno, y existen ahí otros, obviamente, asociados a terapias a cáncer, el retiro de drogas, en el fondo la privación por consumo de drogas o alcohol,
etcétera, ¿ya? Y otras lesiones específicas, lesiones encefálicas, neoplásicas o también algún tipo de traumatismo encefalocraniano, ansiedad desde lo vascular, fatiga, etcétera, ¿ya? Y tóxicos como los que aparecen ahí en el listado. También hay causas indeterminadas cuando no logro establecer cuál es mi causa, ¿ya? Ahora, respecto a los síndromes temblorosos, vamos a tener distintos, en fondo, conjuntos de síntomas y signos que vamos a identificar en el eje 1 que estábamos hablando, y esto nos va a permitir establecer cuál es el tipo de temblor en particular, y esto nos va a permitir reconocer distintos tipos de patrones que van a otorgar flexibilidad para dilucidar más o menos hacia dónde orienta la causa de este temblor, ¿ya? O si existe algún fenotipo que esté superpuesto y que también nos orienta un poquito hacia lo diferencial. Entonces, cuando tengo un temblor aislado, en general, si es que el temblor es aislado, compromete solo algún segmento corporal, o es un temblor que es cinético de acción, que comúnmente incluye las extremidades superiores, pero que también puede comprometer a nivel cefálico, vocal, laringio, la lengua y a nivel facial. En general, hablo de estos tipos de temblores más bien, entre comillas, primarios, que en particular hay donde los más frecuentes son el temblor esencial y el temblor fisiológico exacerbado, ¿ya? Y cuando tengo un temblor combinado, o sea, es cuando tengo temblor más otros signos sistémicos o neurológicos, y en base a eso establezco mi perfil etiológico, ¿ya? Entonces, de nuevo, más o menos para que más o menos se vayan haciendo una idea, no se van a aprender toda esta tabla, pero que es importante que sepan que el temblor que es de predominio de reposo es Parkinson o parkinsonismo en general, ese es el concepto. Si es que el temblor es de predominio de acción, tengo que establecer si es que es solo de acción simple o es que tiene componente acción postural, acción simple y además de intención, que orienta hacia lo esencial. Si es que es un temblor de acción que es solo postural, me orienta hacia el temblor fisiológico exacerbado. Y si es que tengo un temblor de acción que es solo intencional, me orienta hacia el temblor cerebeloso, ¿ya? Por otro lado, si el temblor es solo focal, por ejemplo, si es que es solo vocal, si es que es solo cefálico o cervical, esto me orienta más hacia algo distónico, por ejemplo. Si es que es un temblor tarea específico, por ejemplo, el temblor del escribiento, o sea, aparece el temblor solo cuando el paciente va a escribir, eso me orienta también hacia lo distónico, ¿ya? Y si es que tengo un temblor que tiene componente de reposo, de acción e intención, esto me orienta más hacia un temblor de Holmes, por ejemplo, sobre todo cuando el temblor es unilateral, estrictamente unilateral. Solo como para que tengan un poquitito de noción, lo hemos mencionado y es importante porque les va a tocar donde se encuentren, o si es que están en atención primaria o en algún otro lugar, tener que verlo o algún familiar, a alguien le va a pasar. El temblor esencial es uno de los tipos de trastornos del movimiento más prevalente. Tiene un pic bimodal, como les decía, entre la segunda y tercera década de vida y también ya sobre la segunda mitad de la vida. Tiene características en particulares que ya hemos mencionado, solo para recordar, cuando existen antecedentes familiares de temblor similar de acción y además un inicio temprano, tiende a tener una evolución más leve y estable, sin una franca progresión o de extremadamente lenta progresión. Esto orienta mucho a un temblor esencial, ¿ya? Cuando el temblor se establece en la segunda mitad de la vida, cuando ya es más bien hacia la adultez mayor, en general a veces tiende a tener una evolución un poquitito más, un progreso más rápido, o tiende a ser más sintomático que el que aparece en la primera mitad de la vida, y generar este temblor esencial de la segunda mitad es el que muchas veces es parte del espectro del ahora llamado temblor esencial plus, o sea, como que es la antesala de estos tipos de Parkinson que a veces se preceden desde un temblor esencial, ¿ya? O sea, el temblor esencial en su gran mayoría no va a progresar a un Parkinson, pero es un factor de riesgo, ¿ya? O sea, se sabe que la persona que tiene temblor esencial tiene más riesgo que el resto de la población general que no lo tiene a tener enfermedad de Parkinson en el futuro, ¿ya?
Obviamente siempre hay que indagar en la historia clínica, si es que aparece temblor de las extremidades superiores, si es que va a interferir o no en actividades de la vida diaria, porque muchas veces hay pacientes que tienen este temblor, pero no necesitan fármacos, porque no les genera mayor incomodidad y tampoco es una terapia que sea curativa de esto. Entonces, por lo tanto, siempre es importante preguntar por qué tanta interferencia le está generando en el día a día, ¿ya? Eh, Importante también entonces que sepan este patrón bimodal y que de acuerdo a la edad de aparición es que tengo no mayor riesgo de progresar hacia otro tipo de entidad neurológica. Existen distintos tipos de factores genéticos y ambientales, o sea, entre un 30 y 70% de los casos va a tener historia familiar, que no es menor, y hay distintos tipos de genes que están descritos, no voy a hacer mayor hincapié en esto, pero es importante que tienen ciertos patrones autosómicos dominantes, así es que es bien frecuente que haya algún paciente, o sea, algún familiar con también temblor o algún tipo de cuadro neurológico involuntario de movimiento, que nunca le han puesto apellido, pero es frecuente, ¿ya? También hay algunos factores ambientales, dietéticos, han hecho o se han establecido ciertos perfiles de riesgo en relación a consumo de carne cocida a altas temperaturas por tiempo prolongado. La dieta mediterránea se establece que disminuye el riesgo por su alto contenido antioxidante. El alcohol, por ejemplo, también se sabe que alrededor del 50% o más de los pacientes con temblor esencial pueden tener cierto tipo de respuesta al alcohol, y esto no significa que uno manda al paciente a beber alcohol, ¿ya? O sea, que uno les dice al paciente si le mejora al beber alcohol, siente que si acaso siente que el temblor disminuye un poco o que tenga algo de respuesta, pero es frecuente que al día siguiente de haber bebido alcohol el temblor se exacerbe, ¿ya? O sea, y uno les tiene que explicar a los pacientes que no es porque le diga que beba alcohol para dar el temblor, sino que más bien porque es una pista diagnóstica que nos apoya a nosotros más o menos cuál es la etiología de esto, ¿ya? Obviamente la cafeína empeora el temblor esencial y no solo el temblor esencial, sino que la mayoría de los tipos de temblores, ya que por su efecto va a tener algo de exacerbación durante y posterior al consumo, ¿ya? Solo para más o menos ir haciendo como una especie de diferencia desde la etiología, el temblor de Parkinson en reposo tiene que ver más bien con una disfunción a nivel extrapiramidal y en particular de la asa subtálamo palidotalámica, y obviamente también hay algún grado de desequilibrio entre la transmisión GABAérgica y dopaminérgica, a modo muy general. El temblor esencial, hay distintos tipos de teorías de por qué se produce. Una de las más aceptadas que tiene que ver con una transmisión GABAérgica normal. Hay estudios que muestran que en líquido cefalorraquídeo tienen menor concentración GABA. Los pacientes con temblor esencial, también en el fondo muy asociado, que tiene que ver con este tema de la respuesta al alcohol. Tiene que ver con disfunciones de la célula Purkinje en el cerebelo, también a nivel olivar inferior, y eso. Ahora, respecto al temblor esencial, como les mencioné, es un temblor que requiere la presencia, valga la redundancia, de temblor en las extremidades superiores, ¿ya? O sea, tiene que haber temblor de acción en brazos y manos por al menos 3 años o más, y que puede estar o no acompañado de temblor cefálico, vocal o extremidades inferiores. O sea, lo más importante acá no es el temblor cefálico, no es el temblor laringio, sino que es el temblor de extremidades superiores. Por lo tanto, si un temblor inicia y es de predominio o solo compromete a nivel laringio cefálico, como les mencioné, esto no orienta a un temblor esencial, independiente de que muchas veces se trate como un temblor esencial, con fármacos para temblor esencial, que hay algún grado de respuesta en algunos casos, no es un temblor esencial per se, ¿ya? O sea, tiene que haber sí o sí la presencia de temblor de extremidades superiores como síntoma cardinal para establecer el diagnóstico de un temblor esencial, ¿ya? Cuando es menos de 3 años es algo indeterminado, pero obviamente si es que el temblor lleva 2 años y el paciente lo está notando, le está interfiriendo, uno igual lo trata como temblor esencial, pero obviamente el diagnóstico per se de temblor esencial va a requerir que observemos esto por lo menos por mayor o igual a 3 años para establecer si es que el temblor se mantiene desde lo estático o con una muy, muy, muy lenta progresión sin la aparición de algún otro tipo de disfunción neurológica, ¿ya? Respecto a su componente de acción, vamos a tener entonces componente tanto postural y cinético, vamos a tener componente de intención y, como les mencionaba, también puede haber en un 20% de los casos algo de componente de reposo,
pero que obviamente orienta hacia otra entidad que pueda estar progresando y por lo tanto es un tipo de temblor que si aparece dentro de la evolución del temblor esencial hay que tener más ojo porque puede progresar el día de mañana hacia otra patología, ¿ya? Pero en general, como les digo, puede estar presente también, ¿ya? El temblor cefálico vocal en el temblor esencial puede estar en un 30-40% de los casos. El temblor cefálico en particular puede aparecer al sentarse, al estar de pie, al caminar, pero en el decúbito debiese desaparecer también al dormir, ¿ya? Los movimientos involucrados desde el oscilatorio rítmico en flexo-extensión en extremidades superiores va a estar en un 95% de los casos, a nivel cefálico 34% de los casos, extremidades inferiores 20%, a nivel vocal 12%, no debiese tener compromiso de labios, ¿ya? En particular el temblor esencial, ya que orienta en el fondo hacia otro tipo de entidades, ¿ya? Y en general es mayor en las muñecas que en las articulaciones proximales o muy distales, ¿ya? En particular compromete este como predominio de flexo-extensión, ¿ya? Y no debiese tener alteración de la marcha, pero 30% de los pacientes pudiesen tener algún grado de interferencia, sobre todo aquellos adultos mayores, los que están progresando a otro tipo de temblor, ¿ya? Y el patrón de la espiral de Arquímedes, como ven, aparece este eje, ya, o sea, como que el temblor tiende a aparecer en ciertos segmentos desde la espiral, y es por la fisiología de cómo se produce el temblor y las letras tienden a ser mucho más irregulares, la escritura mucho más irregular y más macrográfica. Acá para diferenciarlo con los otros tipos de temblores, el temblor de reposo, o sea, perdón, el temblor esencial es predominio de acción, como les decía, distinto al de Parkinson, que es de reposo. El temblor distónico también es de acción, es desencadenado por la acción por definición, pero, por ejemplo, el temblor esencial es bilateral. Puede haber una leve asimetría, pero en general tiene que tener un compromiso que sea bilateral. El temblor de Parkinson en general es de inicio unilateral, puede ser bilateral, pero va a tener una franca asimetría. Y el temblor distónico también puede ser unibilateral, pero también va a tener una franca asimetría. Y dentro de las cosas que, por ejemplo, no sé, alivian el temblor, sabemos que el temblor esencial lo alivia el alcohol en sobre el 50% de los casos. En el temblor de Parkinson, la actividad, que el paciente se concentre en el fondo en realizar acciones con las extremidades superiores, debiese, entre comillas, reducir en algo el temblor, porque el temblor característico es de reposo, pero hay pacientes con Parkinson, en la práctica uno ve que también tienen componente de temblor de acción. El temblor distónico, vamos a tener distintos tipos de trucos sensitivos llamados antes o maniobras de alivio que en el fondo van a disminuir la presencia del temblor. Por ejemplo, el paciente que tiene un temblor por una distonía cervical y tiene un temblor cefálico, no sé, lo que hace para disminuir el temblor o para disimularlo, se toca el mentón, por ejemplo, con alguna extremidad y con eso trata de se genera una especie de alteración del circuito que desencadena la distonía y por lo tanto disminuye el temblor. ¿ya? Y tiene que ser un tipo de acción, un tipo de maniobra que genere el paciente en sí mismo para disminuir el temblor. No, no sirve que otra persona vaya y le toque el mentón porque no se genera el mismo efecto y de hecho ahí orienta hacia una cosa más bien funcional en caso de que sea así, porque el temblor distónico requiere esta maniobra de alivio sensitivo antes llamado, pero que tiene que ser realizada por el propio paciente. ¿Ya? Ahora, respecto al diagnóstico, el temblor esencial es de diagnóstico clínico, va a tener, como les dije, la presencia del temblor en extremidades superiores, que tiene que estar por lo menos mayor o igual a 3 años, puede tener compromiso de temblor en otros segmentos corporales, pero tiene que haber ausencia de otros signos neurológicos como distonía, parkinsonismo, ataxia, ¿ya? El temblor esencial plus, que les mencioné en algún momento, es temblor esencial en el fondo en el que se está agregando algo que escapa del temblor esencial, pero que todavía no aparece un síndrome parkinsoniano per se como objetivo, no aparece todavía algún tipo de ataxia, pero sí ya se están generando
otros síntomas o signos que escapan a solo un temblor esencial clásico. Por ejemplo, si es que ya empieza a haber deterioro de la marcha en tándem, si es que hay una dudosa postura distónica, si es que empieza a haber compromiso cognitivo leve, también incluso si es que hay un componente de temblor de reposo muy importante también, ¿ya? Obviamente siempre excluir cosas, sobre todo desde lo tóxico metabólico, que pueden estarlo empeorando, como electrolitos, en el fondo algún trastorno hidroelectrolítico, función tiroidea, pacientes que tengan antecedentes familiares o no, que tengan disfunción hepática, con un temblor en aleteo inexplicable a nivel postural y que sean jóvenes menos de 40 años, obviamente descartar la enfermedad de Wilson, por ejemplo, que sería aparte, ¿ya? Y hay un examen que se pide para diferenciar cuando queda la duda entre si esto es un parkinsonismo o no, si es que es una enfermedad de Parkinson, no es un temblor esencial plus que está progresando, que les queda la duda. Uno pide un examen que se llama PET-PR04, que es un examen de medicina nuclear que en verdad no está disponible en todos los centros y es bien difícil de conseguir, ya sea por disponibilidad y también hasta por lo económico, porque es bastante caro, pero que nos ayuda a diferenciar, por ejemplo, si es que esto es un Parkinson o es un temblor esencial o es un parkinsonismo farmacológico, que en estricto rigor se altera en lo neurodegenerativo, pero en el temblor esencial y en los parkinsonismos farmacológicos debiese salir normal. Acá un poquitito más de lo mismo que les había mencionado, en verdad no voy a hacer más para no retrasar un poquitito la... Respecto al tratamiento del temblor del Parkinson, como monoterapia, el paso uno siempre, y yo creo que alguna vez todos lo hemos escuchado, no necesariamente porque no seas neurólogo tengas que saberlo, sabemos que el temblor esencial responde al propanolol, por ejemplo, ¿ya? Pero el propanolol no es la única alternativa y hay que tener ojo con aquellos pacientes diabéticos, asmáticos, los cuales tengan una contraindicación en el fondo importante para poder utilizarlo, pero dentro de los fármacos con más evidencia para el temblor esencial, el propanolol es uno de ellos, ¿ya? Pero también está la primidona disponible en farmacias convencionales para comprar, están dosis de 250 miligramos, pero son dosis en el fondo pensadas desde lo epiléptico. La primidona en sí es un fármaco que es anticrisis, pero que su utilidad como anticrisis no es muy buena, no es que se utilice para eso en general. Con el tiempo se vio que en dosis más bajas ya servía para el temblor esencial. Por lo tanto, uno lo que hace generalmente cuando va a partir la primidona no es mandarla a comprar con la clásica que está en farmacias porque los pacientes no la toleran, tienen muchos efectos adversos, mareo, náusea, somnolencia, o sea, pacientes que en verdad no pueden partirla en esa dosis, por lo tanto uno debiese mandar a hacer como receta magistral, por lo menos desde 25 miligramos o menos, y de ahí ir disminuyendo, perdón, aumentando la dosis paulatinamente hasta ver qué es lo que necesita el paciente y si que hay o no respuesta, ¿ya? Existen también algunos estudios que sugieren que pudiese servir también el atenolol o el metoprolol, pero en general los que más utilidad tienen, los que más se ocupan son primidona y propanolol como primera línea, ¿ya? Si es que no hay una muy buena respuesta o el temblor tiene cierta persistencia a pesar del manejo o intolerancia o contraindicación a estos fármacos que mencioné, el fármaco que sigue, que también es parte incluso de algunas guías europeas como terapia de primera línea incluso, es el topiramato. Ya el topiramato también sirve para el temblor esencial. El problema está en su tolerancia, también tiene harto efecto adverso, sobre todo desde lo anticolinérgico, genera mucha somnolencia, queja de memoria, hay pacientes que les da como sensación de parestesia, hay que tener especial ojo con pacientes que tengan antecedentes de glaucoma, ya que es raro el efecto adverso, pero igual puede generarlo, y también litiasis renal, o sea, si el paciente hace cálculos o es de familia que hacen cálculos renales así a repetición, a tener ojo porque el topiramato puede aumentar ese riesgo, ¿ya? Otros fármacos con algo de ayuda, pero también hay que tener ojo ahí respecto a los efectos adversos, alfa-2 ligandos, como la gabapentina, también la pregabalina en algún grado de evidencia más bien intermedia, las benzodiazepinas. Cuando no existe posibilidad o no hay tolerancia a estos fármacos, se puede intentar también con inyección de toxina botulínica para tratar de paralizar los músculos involucrados, y en particular a nivel de la muñeca, por ejemplo, que son los que más sintomatología dan en este caso. Y cuando ya no tengo opción, el paciente no
no tolera o no hay respuesta a los fármacos ya descritos, también se puede postular hacia terapias más bien quirúrgicas, ya sea el DBS, la estimulación cerebral profunda, o el HIFU, que es como esta ablación o terapia ablativa que se hace ya por ultrasonido, y que acá en Chile en el fondo contamos con las prestaciones de ambos, tanto de DBS como de HIFU, en el fondo son opciones, pero que no están dentro ni de ningún tipo de cobertura GES ni Ricarte Soto actualmente para temblor esencial. Por lo tanto, el acceso a ellas por este tipo de patología en verdad es muy caro y casi imposible por el sistema público, ¿ya? Más de lo mismo que había mencionado respecto al uso de los fármacos. Acá, solo para ir resumiendo, las dosis propanolol pueden partir con dosis muy bajas, distribuidos 2 o 3 veces al día de acuerdo a requerimientos. Obviamente el efecto va a ser dosis dependiente, tienen que ir viendo que no exista ningún efecto adverso y bastante cuidado entonces con pacientes que estén muy hipotensos o bradicárdicos o que sean diabéticos y de muy mal control, sobre todo, porque pueden mascarar síntomas de hipoglicemia, pacientes asmáticos también con control más irregular o que tengan un asma de difícil manejo, también tener ojo. Y lo otro que también es importante en gente joven y sobre todo en hombres, tener ojo con el propanolol, ya que es bastante frecuente la queja de disfunción eréctil asociada, ¿ya? Así que hay que tener ahí en consideración ese tipo de cosas. La primidona, como les decía yo, el comprimido que se vende así o que está en las farmacias disponible como para administración directa es de 250 miligramos, pero en dosis así en general no lo tolera prácticamente nadie, por lo tanto hay que mandarlos a hacer como receta magistral. En general de 25 miligramos se parte, por lo general 25 miligramos en la noche, y si es que el paciente lo tolera bien, uno lo va subiendo de acuerdo a tolerancia semanal o bisemanal de 25 miligramos en adelante, hasta por lo menos alcanzar unos 50 miligramos cada 12 horas, si es que es necesario. A veces hay pacientes que con 25 miligramos en la noche es suficiente, pero obviamente esto va a ser muy variable según cada paciente y uno va de a poquitito subiendo la dosis hasta establecer una buena respuesta, obviamente en ausencia de efectos adversos, dentro de los más frecuentes, náusea, mareo, inestabilidad en la marcha, ataxia y todo eso, ¿ya? El topiramato, que también útil como de estos fármacos para el uso del temblor esencial, en dosis de 25 a 400 miligramos. Obviamente también va a ser dosis dependiente del efecto, pero hay que tener ojo en que pueden cursar con molestias asociadas, como queja cognitiva, sensación de hormigueo, cuidado con los pacientes que tienen alteraciones visuales de forma abrupta y que tengan antecedentes de glaucoma, ya que este fármaco puede generarlo también y obviamente aumentar el riesgo o la recurrencia de litiasis, de urolitiasis, ¿ya? Eso. Bueno, ahora un poquitito para hablar de síndromes parkinsonianos, que también era parte de este bloque. El síndrome parkinsoniano, parkinsonismo, se va a caracterizar por la combinación o la presencia de bradicinesia, que tiene que estar sí o sí, y que además se puede asociar o no a temblor de reposo y o rigidez, ¿ya? Podemos tener asociado alteración de los reflejos posturales, alteraciones de la postura, postura en flexión o desviaciones en el fondo a nivel axial de tronco y también alguna presencia de trastornos de la marcha con bloqueos motores, alteraciones autonómicas, etcétera. Ya respecto a lo no motor, en particular, y que en algunos casos se definen, sobre todo en Parkinson y a otras alfa-sinucleinopatías, como premotores, o sea, que aparecen antes que aparezca el parkinsonismo, vamos a tener también la presencia de trastornos del sueño, podemos tener la presencia de disfunción autonómica, en particular lo que puede partir años antes del Parkinson es la constipación, ¿ya? Y también alteraciones sensoriales. Dentro de ellas, la que parte antes del Parkinson, o puede partir antes del Parkinson, 5 a 10 años antes, es la hiposmia, ya que es bastante inespecífica también, porque
ahora con el tema del COVID y, bueno, y otros tipos de patologías, rinitis alérgica y cosas por el estilo. No es que todos los pacientes con hiposmia van a hacer Parkinson, pero es en el fondo un antecedente que siempre hay que estar indagando, ¿ya? Y respecto a los trastornos del sueño, muy importante, también pacientes pueden partir 15 años antes o más incluso, con trastorno conductual del sueño REM, que es esta alteración que se genera en la etapa REM del sueño, en los cuales los pacientes como que actúan los sueños, ¿ya? O sea, y lo típico son movimientos bruscos, como el paciente está jugando a la pelota, o está peleando con alguien, le pegan a la persona que está durmiendo al lado, o ellos mismos despiertan porque golpearon la muralla, golpearon el velador, porque se cayeron de la cama por los movimientos y los sueños tan vívidos que están teniendo. Para que vean más o menos el espectro de parkinsonismo y cuál es, en el fondo, la presencia o no de posibles causas, es bastante amplio. Vamos a tener pacientes que tienen parkinsonismos con prevalencia de temblor, otros pacientes que van a tener parkinsonismo o enfermedad de Parkinson con presencia de alteraciones de la marcha. Pero obviamente de acuerdo a eso, al tipo de enfermedad de Parkinson o el tipo de sintomatología que vamos a tener, distintos tipos de posibles causas, ¿ya? Solo para mencionar, en general, cuando tenemos un paciente con un parkinsonismo, lo que debo hacer, como a modo general, es determinar ustedes si es que esto es secundario a algo, lo mismo que el temblor, o sea, antes de empezar a pensar en enfermedades raras, antes de empezar a pensar en algo neurogenerativo, tengo que descartar algo que yo pueda tratar y obviamente con eso disminuir el riesgo de que los síntomas persistan y también establecer cuál es el perfil evolutivo de esto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay siempre preguntar por fármacos, por exposición a sustancias, psicoestimulantes, antiarrítmicos, todo lo que les he mencionado previamente, que va muy bien de la mano de los fármacos que generan temblor, prácticamente son muy similares a los que generan también parkinsonismo farmacológico y obviamente también en base a eso ya poder establecer más bien mi perfil. Si yo descarto lo secundario farmacológico, tengo que sí o sí ya ir a preguntar dirigidamente por lo secundario estructural y por ejemplo si es que orienta eso, si es que tengo un Parkinson o un parkinsonismo, mejor dicho, que es solo de extremidades inferiores, pero que no tiene nada de compromiso en extremidades superiores, eso orienta poco a una enfermedad de Parkinson y, por ejemplo, orienta más bien hacia una cosa, eso llamamos parkinsonismos secundarios vasculares o incluso hacia el hidrocéfalo normotensivo, que es una causa de parkinsonismo secundario, por ejemplo, con afección mayoritaria de extremidades inferiores, etcétera, ¿ya? Y ya descartando lo secundario, yo debo ir a establecer si es que esto es efectivamente o no una enfermedad de Parkinson de acuerdo a su evolución, o si es que es más bien algún parkinsonismo atípico, ya sea porque tiene elementos de alfa-sinucleinopatía premotores, como lo que les mencionaba, trastorno conductual del REM, si es que tienen hiposmia, si es que tienen alteraciones autonómicas como constipación previa o alteraciones anímicas, neuropsiquiátricas importantes. Dentro de las alfa-sinucleinopatías, la causa más prevalente es enfermedad de Parkinson, pero también existen otras, como la atrofia multisistémica, existe otra como la demencia por cuerpos de Levy. Ahora, si es un parkinsonismo que orienta hacia lo neurodegenerativo y no tiene elementos de alfa-sinucleinopatía, eso me orienta más a un parkinsonismo de causa de taupatía, dentro de los cuales tenemos la parálisis supranuclear progresiva, tenemos también la degeneración córtico-basal, ¿ya? Esto no es algo que tengan que ustedes diagnosticar, obviamente con que sepan establecer un síndrome parkinsoniano suficiente y el deber de ustedes es descartar los secundarios farmacológicos. Ese es lo más importante en el caso del enfrentamiento a un síndrome parkinsoniano porque el resto del manejo requiere sí o sí evaluación por especialista y manejo por especialista, ¿ya? Entonces, solo como ejemplo y más o menos para que se orienten, los parkinsonismos se establece como una cosa de prevalencia, que la enfermedad de Parkinson es la más frecuente. Yo, en particular en ese punto, como que discrepo un poco, eso es lo que se dice en la teoría, y ahí es lo que todos tenemos que saber, pero en general lo que uno más ve y que en el fondo es bien frecuente y no se estudia, no se consulta, por eso, por lo tanto, por eso no forma parte de los estudios y de prevalencia, básicamente, es el parkinsonismo farmacológico. O sea, si uno va a centros psiquiátricos o neuropsiquiátricos, los pacientes que están con dosis de neurolépticos altas, es muy frecuente que uno los vea caminar y uno establece que están parkinsonianos. El tema es que no consultan por eso, porque se asume que
que es por el fármaco, no es disruptivo en la gran mayoría de los casos y por lo tanto no se maneja y no se hace hincapié en eso, pero es por eso que se dice que la causa más frecuente es enfermedad de Parkinson, porque finalmente los pacientes que consultan por la alteración de la marcha o la alteración desde lo motor en particular, claro, la enfermedad de Parkinson va a ser lo más probable en cuanto a prevalencia, ¿ya? Obviamente, estableciendo este tipo de manejo ahí, y en particular desde lo neurodegenerativo, los parkinsonismos atípicos son mucho menos frecuentes que la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Entonces, dentro de los atípicos, como les mencionaba, teníamos la atrofia multisistémica, la demencia por cuerpos de Levy, que junto a la enfermedad de Parkinson forman parte de la alfa-sinucleinopatía. Y respecto a la tauopatía, de los atípicos tenemos la parálisis supranuclear progresiva, la degeneración corticobasal, ¿ya? Respecto a parkinsonismos secundarios estructurales, importantes acá, que les mencionaba, vasculares, también existen aquellos traumáticos, aquellas con lesiones ocupantes de espacio, por ejemplo, meningioma. Hace poco tuve un paciente que clínicamente tenía una enfermedad de Parkinson porque evolucionó muy lentamente, de forma muy larvada, unilateral, compromiso progresivo bilateral, con todos los elementos de síndrome parkinsoniano, pero que dentro de su evolución se agregó hemianopsia. Por lo tanto, la presencia de focalidad neurológica que sea externo a lo extrapiramidal tiene que hacernos descartar otro tipo de causas. Hicimos obviamente la neuroimagen que se pide en todos los casos y evidenció un meningioma gigantesco a nivel occipital que ya por su extensión, que los meningiomas son de muy lento crecimiento, claro, fue comprometiendo progresivamente, unilateralmente el cerebro, con compromiso y herniación hacia tronco en el fondo, mesencéfalo en particular, y compromiso de sustancia negra, y por lo tanto fue generando por la compresión hacia contralateral, un cuadro que fue larvado, progresivo y que finalmente generó un síndrome parkinsoniano, pero que tenía además hemianopsia por el origen de este meningioma que era obviamente extraxial, pero desde corteza occipital y por lo tanto explicaba la hemianopsia también concomitante, ¿ya? Entonces, no todo es enfermedad de Parkinson, por mucho que el paciente tenga un cuadro muy sugerente de enfermedad de Parkinson, siempre dentro de el estudio debe incluirse al menos alguna vez alguna neuroimagen. ¿Por qué? Porque uno tiene que explicar a los pacientes que no es que el escáner o la resonancia en sí confirme el Parkinson, sino que todo lo contrario, nos permite descartar causas secundarias, ¿ya? Y el hidrocéfalo normotensivo, junto al parkinsonismo vascular, son aquellos que son más de predominio de extremidades inferiores, ¿ya? Existen otras causas de secundarios y en particular el deber de ustedes es descartar lo que sea tóxico o inducido por droga. También existen otras causas secundarias infecciosas, por ejemplo, en lesiones ocupantes de espacio, infecciones oportunistas por pacientes con VIH, por ejemplo, y así. De fármacos, solo ahí para que lo tengan en consideración, importante y lo clásico que siempre hemos mencionado, y por ejemplo, parkinsonismos secundarios a neurolépticos convencionales o atípicos, también antieméticos, en particular la metoclopramida. También se establecen riesgos de parkinsonismos secundarios a calcioantagonistas, como la flunarizina, verapamilo, también al ácido valproico. Hay otros que también se asocian como antiarrítmicos, que les mencioné, en particular la amiodarona dentro de los antiarrítmicos es de los que puede producir con mayor riesgo, pero también el resto, el deltacem también puede generarlo y así, ¿ya? Y de los fármacos, también, por ejemplo, de los depletores dopaminérgicos, la tetrabenazina, que se ocupa para algunos trastornos hipercinéticos, obviamente, mediante su modus operandi de querer parkinsonizar al paciente, también pueden generar cierto tipo de parkinsonismo. Respecto a los síntomas motores, vamos a tener tres componentes: la bradicinesia, que se va a caracterizar por este lentecimiento de la velocidad del movimiento. La podemos subdividir también en acinesia, vamos a tener una pobreza de movimientos espontáneos. Por ejemplo, lo más frecuente es ver al paciente hipomímico que no gesticula, o en los movimientos asociados, por ejemplo, cuando le pide usted al paciente que camine y no bracee. Ahora, respecto a la hipocinesia, es que va a tener este componente de disminución progresiva de la amplitud del movimiento, que es muy importante como esta respuesta decremental dentro de el componente de bradicinesia en sí, ¿ya? Y es el elemento clínico cardinal de los parkinsonismos y de la enfermedad de Parkinson, ya que tiene su correlación directa con deficiencia de dopamina a nivel nigroestrateal, ¿ya?
el inicio de los síntomas cuando ya existe una pérdida sobre el 60% de las neuronas dopaminérgicas. Por lo tanto, la alteración viene desde mucho antes. Ya así que hay pacientes que a veces tienen solo elementos premotores, todavía no tienen bradicinesia, no tienen temblor de reposo, no tienen rigidez, pero uno hace el estudio funcional con PET-PR04 y ya se evidencia la alteración y la disfunción dopaminérgica y uno sabe que esos pacientes van a evolucionar hacia una enfermedad de Parkinson, por ejemplo. ¿Cómo evalúan ustedes la bradicinesia? Bueno, van a verlo mediante la disminución del braceo, van a ver que el paciente tiene pasos cortos en la marcha, va a estar hipofónico, va a estar hipomímico, va a tener disminución del pestañeo, puede estar un poco disártrico, a nivel de escritura va a tener esta micrografia, y en el examen físico, ¿cómo lo evalúan? Con el tapping de dedos, en el cual van a ver una respuesta decremental, va a ser paulatina, con bloqueos incluso dentro de la evaluación a nivel de la maniobra, en las extremidades inferiores con la punta de pie talón. También pueden pedir al paciente a nivel de extremidades superiores que haga pronosupinación de antebrazo, bueno, con la marcha y la disminución del braceo también pueden verlo, y así, ¿ya? El temblor de reposo, ya lo mencionamos, de baja frecuencia, 4 a 6 Hz, en general es de cuenta moneda, puede haber un componente de labios, de mentón y mandíbula, y se puede exacerbar cuando uno le pide al paciente que haga ciertas cosas para estresarlo y distraerlo, como inversión de serie, contar hacia atrás, también con la ansiedad, el estrés, obviamente, y va a disminuir con la movilización, la realización de movimientos voluntarios o en el sueño, ¿ya? También puede tener cierto componente postural, que es este llamado temblor reemergente, que ya lo he mencionado, y obviamente siempre diferenciarlo del temblor esencial, en que el temblor de Parkinson es un temblor de reposo y el esencial es más bien postural y cinético, ¿ya? Ya esto lo habíamos mencionado, así que no lo voy a seguir haciendo hincapié. Respecto a la rigidez, vamos a tener dos tipos de rigidez en particular y que es velocidad independiente, o sea, es distinta a la espasticidad que para que se genere es velocidad dependiente, que tiene que ver con lesiones piramidales, esto que es aparte, que es parte de lo extrapiramidal. Lo que vamos a tener va a ser un aumento en la resistencia a la movilización pasiva de una articulación y que va a ser durante todo el eje del movimiento. Va a ser en tubo de plomo cuando sea la resistencia constante en todo el movimiento, y en rueda dentada, que también es rigidez, pero que va a tener como estos episodios de resistencia aumentada alternante con episodios más de relajación, y que en general en un fondo es un tubo de plomo en el cual se le agrega temblor. O sea, cuando el paciente tiene un parkinsonismo que es tremórico, su rigidez va a ser en rueda dentada. Y no todos los pacientes con Parkinson tienen temblor, por lo tanto puedo encontrar cualquiera de las dos. ¿Ya? El examen físico, mediante movimiento pasivo, la maniobra de Fromen es que ustedes le piden al paciente que realice un movimiento contralateral voluntario con la extremidad contralateral, y por lo tanto la rigidez así va a aumentar en la extremidad que ustedes están evaluando, distinto a las paratonías u otros tipos de aumentos de tono, en los cuales la maniobra de Fromen acá nos permite diferenciarlo y establecer la presencia de rigidez. Y eso. La alteración de los reflejos posturales, la inestabilidad postural en general es una cosa que puede acompañar a la gran mayoría de los parkinsonismos y a la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson no se debiese caer, los pacientes con enfermedad de Parkinson no debiesen caerse, en el fondo precozmente, se orienta ya hacia algo más bien atípico o secundario, ya que la enfermedad de Parkinson dentro de los causas de parkinsonismo es la que se cae más tardíamente, por así decirlo, ¿ya? Pero obviamente también puede estar comprometido. Como bandera roja es cuando un paciente debuta con caídas, en el fondo, o tiene caídas en menos de 3 años desde el inicio de los síntomas. Eso es una bandera roja, como que orienta o nos debiese hacer pensar o descartar la presencia de un parkinsonismo más bien atípico, ¿ya? Y en el resto de los parkinsonismos atípicos puede estar más en etapas tempranas. Ya lo que ustedes evalúan en el PUL test, al paciente lo empujan hacia atrás y ven si es que el paciente, para poder mantener la postura, da 2 pasos o más hacia atrás, o si definitivamente tienen que afirmarlo para que no se caiga. Podemos tener estas alteraciones desde el punto de vista también de posturas anormales en flexión, como la que aparece en el centro, que es la llamada cantocormia, también alteraciones o posturas distónicas o
posturas anormales a nivel de extremidades, como por ejemplo esta mano estatal, que aparece en el primer recuadro. Podemos tener alteraciones en ejes también axiales, por ejemplo, con inclinaciones laterales, como el que aparece en el diagrama a la derecha, que es el denominado síndrome de Pisa. Y así, ya la presencia de bloqueos motores es cuando vamos a tener afección principalmente de la marcha y como congelamiento de la marcha, que puede, en general, lo que más los pacientes consultan es en extremidades inferiores. Ya también puede verse en extremidades superiores de los párpados, pero lo que los pacientes más les molesta es en extremidades inferiores, que sienten en el fondo como que se quedan pegados, o sea, sienten, uno les dice a los pacientes si acaso sienten como si un imán o algo les estuviese impidiendo que despeguen los pies desde el suelo, y que se presenta indistintamente en varias ocasiones, pero lo más llamativo es cuando uno le pide a los pacientes que hagan movimientos repentinos, o cuando tienen que pasar por espacios muy estrechos, cuando tienen que realizar maniobras muy rápidas. En general se genera como este bloqueo en el que el paciente no logra coordinar, no logra salir en el fondo y dar el paso inicial para poder mantener una marcha más fluida, ¿ya? Los síntomas no motores que ya habíamos mencionado, importante desde lo neuropsiquiátrico, alteraciones del ánimo, alteraciones del sueño, desde lo del sueño, importante recordar, trastorno conductual del REM, como premotor, o sea, que puede partir antes, desde lo autonómico, que pueden estar antes o durante la enfermedad, lo que parte antes por un porcentaje no menor de pacientes es la constipación, y desde lo sensorial, lo que puede partir antes, importante, es la hiposmia, ¿ya? Solo para que lo sepan, no es para que tengan que establecer usted el diagnóstico, pero la enfermedad de Parkinson puede ser clínicamente establecida o más clínicamente probable. En general, cuando tengo ausencia de criterios de exclusión absolutos, no tengo ninguna bandera roja y tengo más de estos dos criterios de soporte que aparecen ahí en el listado, voy a hacer el diagnóstico, solo para que lo tengan en consideración. Los criterios de soporte es que el paciente tiene una respuesta importante y sustancial a la levodopa, que se establece como una mejoría de un 30% en la escala del VDRS3, eh, respecto a lo motor, que es lo que evalúa esta escala, también si es que existe o no presencia de disquinesia asociadas por la levodopa, que tenga la presencia de temblor de reposo en una extremidad y que tengas algún examen en el fondo de medicina nuclear o algún otro tipo de test funcional que oriente hacia la presencia de enfermedad o disfunción dopaminérgica, ¿ya? Y bueno, criterios de exclusión absoluto, por ejemplo, que tengamos alteraciones cerebelosas, que tengamos parálisis supranuclear de la mirada, que tengamos un parkinsonismo que esté solamente comprometiendo extremidades inferiores por más de 3 años, que el paciente se encuentre en tratamiento con algún antidopaminérgico, por ejemplo, antipsicótico, que no tenga respuesta a la levodopa, que tenga alguna alteración sensitivo, sensorial desde lo cortical, etcétera. ¿Ya? Y banderas rojas, o sea, no son de exclusión, pero hay que tener ojo porque pueden ser, en el fondo, estar en concomitancia o en la presencia de otro tipo de parkinsonismo. Por ejemplo, importante acá es un deterioro muy rápido de la marcha con caídas muy precoces, sobre todo antes de 3 años del inicio de los síntomas. Si es que el paciente no tiene progresión por sobre 5 años desde lo motor, si es que hay disfunción vulvar muy temprana, disfunción respiratoria, falla autonómica severa muy precoz, etcétera. Y bueno, la enfermedad de Parkinson tiende a tener esta evolución, aparece el cero ahí en el centro. ¿Por qué? Porque no es lo primero, el cero marca el inicio de lo motor, que es por lo que los pacientes consultan, pero antes de eso, como les mencionaba, pueden aparecer muchas cosas, y dentro de ellas importante, entre los 10 años previos, la presencia, por ejemplo, de trastornos anímicos, de hiposmia, 10 años antes la presencia de trastorno conductual del REM, 20 años antes la presencia de constipación, y ya cuando se establece la enfermedad desde lo motor, que aparezca la bradicinesia asociada o no a alguno de los otros síntomas, posteriormente se van agregando las otras alteraciones, ¿ya? Esto me lo voy a saltar solamente para que
sepan ustedes cómo enfrentar los parkinsonismos. Recuerden, edad de inicio, lo más importante, si es que existen o no antecedentes personales y familiares, ya que el Parkinson en general se consideraba que no era una enfermedad genética, pero estudios y el avance de técnicas genéticas actualmente puede establecer la presencia incluso de parkinsonismo y Parkinson en particular genético, en torno hacia un 20-30, incluso algunos estudios hasta 40% de casos, pero obviamente sigue siendo una enfermedad en general que es esporádica, idiopática. Obviamente preguntar al paciente por fármacos que están en uso para descartar la presencia de parkinsonismos o Parkinson, que sean síndromes parkinsonianos, perdón, que sean secundarios, establecer el tiempo de progresión de síntomas, la respuesta al tratamiento, obviamente evaluar la presencia de los síntomas motores que hemos mencionado y también desde lo no motor. Esta es una forma gráfica de más o menos diferenciar los distintos tipos de parkinsonismo, solo para que tengan en consideración la atrofia multisistémica. Se diferencia la enfermedad de Parkinson en que en general su compromiso cuando es parkinsoniano tiende a ser más bilateral y simétrico, y como alteración cardinal es la presencia de disautonomía, ¿ya? O sea, el Parkinson puede tener disautonomía, sí, pero la enfermedad de Parkinson, la disautonomía no es temprana, ¿ya? En la atrofia multisistémica, la disfunción autonómica es lo cardinal y es lo más precoz, ¿ya? Y que se va a establecer por la presencia de hipotensión ortostática y o de alteraciones urinarias, como urgincontinencia, o una vejiga hipoactiva con residuo miccional mayor a 100 cc, ¿ya? Y la atrofia multisistémica a veces no tiene una presentación de inicio parkinsoniana, sino que es más bien cerebelosa, ¿ya? De hecho, es una causa bien importante de ataxia crónica de instalación en adultos, en particular en torno a los 50 años, es crónica y que se asocia en el fondo a estos elementos de alfa-sinucleína premotores y no motores, ¿ya? La demencia por cuerpos de Levy, muy en relación con el Parkinson. De hecho, hay estudios que se cree que es parte del mismo espectro de una misma entidad nosológica, pero se diferencia en que el Levy tiene una afección cognitiva mucho más precoz y que y obviamente también tiene una disfunción autonómica no tan temprana como en la MS, pero sí más precoz que el Parkinson. El Levy tiene también un compromiso cognitivo mucho más precoz que el Parkinson, y como una medida arbitraria desde lo temporal se establece que un paciente que parte con alteración cognitiva y sobre todo perceptiva, alucinación y trastorno conductual, fluctuaciones desde el punto de vista atencional muy temprano, y la presencia de parkinsonismo posterior orienta que esto es un Levy, o si el paciente parte con un parkinsonismo, pero antes de un año del inicio de los síntomas ya inicia con alguno de estos puntos de alteraciones de vista cognitivo, también se cree que es más probable que sea una demencia por cuerpos de Levy, ¿ya? La PSP y la degeneración corticobasal, que son parte de la taupatía, en estricto rigor, no debiesen tener o tienen mucho menos prominentemente de estos síntomas no motores autonómicos, dentro de los cuales, en general, bueno, la PSP lo que tiene como síntoma o alteración cardinal es las caídas precoces, ¿ya? O sea, la PSP es la primera que se cae de todos los parkinsonismos, tiene una triada clásica que es parte de un espectro, obviamente, tienen muchos tipos de variantes, pero lo clásico que tienen estos pacientes es que tienen una disfunción cognitiva más bien frontal, que es precoz, tienen caídas precoces, o sea, se caen en los primeros años y sobre todo en los primeros 2 años de evolución de los síntomas, porque su afección es más bien axial y de la marcha, y también tienen alteración de la mirada vertical y en particular es supranuclear, o sea, uno al paciente le practica reflejo oculocefálico, oculovestibulares y se mantienen los movimientos verticales, pero a la orden el paciente no es capaz de mirar verticalmente y de mantener un seguimiento en el fondo de la mirada vertical. Ya lo primero que se afecta acá es la mirada en infraducción y posteriormente en supraducción, ya, de la mirada. Y la demencia o la degeneración corticobasal es un tipo de patología de taupatías también que afecta obviamente lo cognitivo, por eso su nombre, de forma muy precoz, pero tiene una distribución que mezcla desde lo cortical y lo subcortical,
la presencia de parkinsonismo y otros fenómenos del movimiento, distónicos, mioclónicos, pero que es muy unilateral, o sea, por definición lo es, es obviamente también cuando es muy unilateral, sin franca progresión hacia el otro hemiscuerpo y tiene este compromiso cognitivo tan marcado, obviamente esto orienta hacia la degeneración corticobasal. Solo ahí para que más o menos lo conozcan. En general, cuando tengo un paciente con un síndrome parkinsoniano, lo que debo hacer si es que me queda la duda, y obviamente ya excluí las causas de parkinsonismo secundario, que aquí es donde ustedes tienen que estar siempre atentos, si es que en particular desde lo tóxico y lo farmacológico, uno al paciente le puede pedir este estudio PPR04, en el que establece si es que existe o no una disfunción dopaminérgica. Si es que no existe, probablemente esto sea secundario a otra entidad nosológica, por ejemplo, un temblor esencial, o en aquellos pacientes que no desconocemos si es que tienen algún tipo de fármaco que está afectándolo, pero si hay una alteración, obviamente, si esto tiene una distribución característica de Parkinson, vamos a decir que esto es una enfermedad de Parkinson, y si es que no, lo que podemos hacer es pedir un PET-FDG, como el que aparece a la derecha, para establecer, de acuerdo al perfil de hipometabolismo a nivel glucosídico, si es que existe o no algún patrón más bien que sugiera la AMS, o más bien hacia la PCP, o más bien a la degeneración corticobasal, ¿ya? Esto es más o menos también una tabla con todos los parkinsonismos y causas de Parkinson que pueden existir, así es que para que vean que no es tan sencillo, porque es bien amplio la posibilidad de diagnóstico. Esto me lo voy a saltar porque ya es lo que conversamos y no nos da el tiempo. Solamente esto que sí quiero que sepan, que tienen disponibles ustedes en el GES de Parkinson, es bien acotado, bien escaso, bien poco. La guía GES de Parkinson en verdad es muy antigua y por lo tanto no se ha renovado mucho. En una atención primaria va a tener levodopa, ya sea por Prolopa o Grifoparkin, fármaco de elección para los pacientes con enfermedad de Parkinson. Hay que partir muy lento con las dosis. En general, la dosis a la que todos queremos llegar inicialmente es hasta medio y medio, 3 veces al día. En general no es que tenga que darse cada 8 horas, sino que por lo general uno los deja en horarios que son como bastante transversales, por ejemplo, 8, 14 y 20 horas. Lo importante es que sean bien rigurosos en cuanto a el tiempo que pasa entre cada dosis para que sea similar, para así poder ir estableciendo más tarde si es que existe alguna fluctuación en base a los horarios, y tener ojo, como les digo, en qué puede generar efectos adversos, como mareos, náuseas, sobre todo cuando uno está recién partiendo con el medicamento, así que eso nos hace siempre partir con dosis más bajas. En general uno parte con un cuarto, y lo va subiendo de acuerdo a la tolerancia del paciente hasta llegar a esta dosis que les menciono. En general, por lo menos entre 2 y 4 semanas desde el inicio, desde el fármaco, uno trata de llegar a la dosis de medio, y ahí en base a eso lo va ajustando para arriba en base a la respuesta y a la tolerancia, ¿ya? Lo otro que también puede generar la levodopa, alucinaciones, disquinesia, obviamente, en aquellos casos en los que el Parkinson ya esté más avanzado, o que partamos con dosis o estemos con dosis que sean demasiado altas, la presencia de somnolencia. Lo otro que tienen disponible en el GES de Parkinson son los agonistas dopaminérgicos, el pranipexol en particular, que es lo que tienen, lo van a tener disponible en formulaciones de 0,25 y 1 miligramo. Existen otros de liberación prolongada o extendida, pero que no están disponibles en el GES FONASA de los hospitales ni en los consultorios. El pranipexol en general es efectivo en el manejo de Parkinson, pero tiene una potencia menor como monoterapia en comparación a la levodopa. La levodopa sigue siendo siempre el mejor tratamiento para estos pacientes, pero a veces en aquellos que queremos potenciar un poco el efecto de la prolopa o que no toleran la prolopa por efectos adversos, el pranipexol es una alternativa. Hay que partir con dosis baja, en general hasta llegar por lo menos 0,25 por 3 veces al día, y ir ascendiendo gradualmente. Ojalá nunca sobrepasar los 4 miligramos en total en el día. A veces hay pacientes que toman más, pero en general yo trato de evitar eso porque ya más hacia arriba se ven más efectos adversos, y en general no es lo más recomendable, por así decirlo, pero qué efectos adversos pueden tener.
en particular, lo que hay que preguntarle siempre a los pacientes es la presencia de alucinaciones asociadas al fármaco, de ataques de sueño, no solo somnolencia excesiva, sino que el paciente de la nada se quede dormido, que a veces hay pacientes que les pasa y hay que tener mucho ojo. Trastorno conductual, ludopatía, hay pacientes que empiezan con atracones, trastorno de conducta alimentaria, celopatía, por lo tanto, si empiezan a aparecer esos síntomas, hay que irse de a poco y retirándolo lentamente, ¿ya? Nunca retirar abruptamente los agonistas dopaminérgicos ni la prolopa, ya que podemos generar síntomas y síndromes bastante graves por la suspensión brusca, por ejemplo, de pranipexol, por la privación en sí, incluso neuroléptico maligno por la suspensión brusca en pacientes que toman prolopa, por ejemplo, típico que se van a hospitalizar por otra cosa y en el hospital no les dan los fármacos y se suspenden de un día para otro, los pacientes evolucionan con crisis de rigidez, fiebre, igual que un síndrome neuroléptico maligno y se manejan como tal, ¿ya? Y la causa no es la administración de un neuroléptico, sino que es el hecho de haber suspendido bruscamente el fármaco de base, ¿ya? Otros fármacos que van a tener disponibles también, el Tonaril, que es un anticolinérgico, va a ser útil en pacientes con un temblor que no responde a otros fármacos, pero en verdad se utiliza poco para el Parkinson, o lo utilizamos poco actualmente para el Parkinson porque genera también otros síntomas y efectos adversos desde lo anticolinérgico, ya quejas de memoria, los pacientes se sienten mucho más somnolientos, entonces en verdad hay que ahí definir si es que realmente es un paciente que tenga un buen perfil para poder utilizarlo, ¿ya? Y también tienen disponible la quetiapina, que o sea, tiene cierta utilidad para manejar en algo el tema del trastorno conductual y la psicosis, pero su utilidad en eso también es algo más bien intermedio, ya que igual tiene más efectos adversos, sobre todo en este perfil de paciente, aumenta el riesgo de caída, de somnolencia, altera, bueno, el QT, alteraciones también desde la parte hemodinámica, con riesgo de hipotensión, etcétera. Eso. No sé si tienen alguna pregunta, duda. Buenísimo, muchas gracias por la clase, Doc. Las dos estuvieron muy, muy buenas. Nadie ha escrito, creo que por el chat, dudas. Ah, sí, ahí están escribiendo. ¿Algunas dudas? Elisa Carolina Rojas escribe, doctor, considerando un paciente que presenta síntomas prodrómicos de enfermedad de Parkinson bien establecidos, como trastorno del sueño REM, hiposmia, constipación, y además tiene antecedentes familiares de la enfermedad, ¿existe actualmente alguna intervención farmacológica o no farmacológica que haya demostrado ser útil para retrasar o modificar la progresión de la enfermedad antes de la aparición de los síntomas motores clásicos? Ya, que muy buena la pregunta, ya, pero mira, o sea, hace algunos años te habríamos dicho de que sí, probablemente teníamos alguna cosa que pudiese haber establecido ese lentecimiento en la progresión. Salieron unos estudios hace un año atrás que determinan que la raza gilina, este IMAO-B, podía enlentecer la aparición de la enfermedad o la progresión de la enfermedad en sí misma. Así que hubo un tiempo en que todos estábamos dejando raza gilina cuando los pacientes tenían antecedentes familiares y síntomas premotores, porque este estudio como que prometía que podía hacerlo y en verdad todos sabíamos que es una enfermedad que es neurodegenerativa, que no tiene cura, entonces dijimos ya, entre dar o no dar, vemos si esto lo dice, puede ser. Y después, con los años, como tantos otros fármacos, se desmintió y finalmente se dijo que no. Así que la respuesta actualmente es que no existe un fármaco actualmente todavía, así con eficacia 100% demostrada, que yo le diga, tómelo porque esto le va a lentecer la progresión de la enfermedad. Así que lamentablemente no existe a la fecha, pero sí lo que se les recomienda a los pacientes es obviamente estilos de vida saludables y actividad física full. O sea, lo que sí está demostrado que mejora en el fondo el control de los síntomas, enlentece la progresión y hace que la enfermedad avance más lento, es mantenerse activo desde lo físico. ¿Ya? O sea, el paciente sedentario, el que no hace, tiende a estar en la cama o sentado con nula o muy poca actividad física, es el paciente que progresa más rápido, que tiende a tener fluctuaciones de forma más temprana, el que tiende a tener una enfermedad más refractaria al tratamiento, pero el paciente que se mantiene activo, que realiza actividad física aeróbica y anaeróbica, en fondo mucho más saludable respecto a su control de patología y estilos de vida, es aquel paciente en el cual la enfermedad progresa más lento, ¿ya? Así que eso sería como lo que sí se puede y que en el fondo sí tiene un poco más de evidencia y que es uno lo que les recomienda a los pacientes. Ahora, los pacientes muchas veces no todos lo toman con el peso que eso amerita, pero en general es como la recomendación, ¿ya? Y lo otro en sí es tratar el síntoma. Por ejemplo, el paciente que tiene trastorno conductual
del REM muy marcado y que ya le está generando disrupción con la pareja, porque la persona que duerme al lado en el fondo ya se tuvo que cambiar de cama porque la golpeaba, o el paciente ya se ha golpeado a sí mismo con objetos que estén alrededor o se ha caído de la cama, entonces ahí uno les deja fármacos para tratar de disminuir el trastorno conductual del REM, ¿ya? Y también, obviamente, descartar otras cosas concomitantes. El trastorno conductual del REM no solo es por algo premotor de Parkinson, también puede estar en contexto de un síndrome de apnea del sueño, puede estar en contexto de algún uso de otro fármaco, entonces siempre ir a buscar en el fondo cosas que sean tratables y en sí lo que tiene evidencia para el trastorno conductual del REM es la melatonina, por ejemplo, y en dosis no tan bajitas como 3 miligramos, pero por lo menos desde 6 miligramos en adelante, y en general lo que le mandamos a hacer a los pacientes son cápsulas de 10 miligramos para partir, y con eso ver si es que mejora en algo o no. Y también, obviamente, en aquellos casos, ojalá en los que haya descartado apnea del sueño para no empeorarla, es la benzodiazepina y en particular el clonazepam, por ejemplo, también ahí tiene su eficacia. Súper. La otra pregunta que ponen es, Daniela Oñate, gracias doctor, ¿qué consideraciones se debe tener en la enfermedad de Parkinson típica y la juvenil? O sea, no sé en particular a qué se refiere como con consideración, más bien si tiene que ver con lo etiológico, pero la enfermedad de Parkinson juvenil en el fondo, o precoz, y sobre todo en aquellos pacientes que tienen Parkinson menos de 40 años, la aparición antes de los 40 años, que existen actualmente, en general uno tiene que ir a buscar o preguntar dirigidamente por el antecedente familiar. No sé si va en ese sentido la pregunta, pero en general la causa genética es más probable en el fondo en una enfermedad de Parkinson de instalación más precoz, ¿ya? Y en aquellas juveniles y aquellas que aparecen incluso antes de los 20 años, mucho más prevalente esta presencia de alteraciones o de antecedentes desde lo hereditario, y por lo tanto hay que tener consideración en ese sentido, más que todo porque hay que ir a buscarlo dirigidamente el resto de la familia y puede servir también de acuerdo al perfil de herencia, si es que más bien recesivo o dominante, establecer consejería genética, ya como para tratar de dar hay algún tipo de asesoría respecto a fertilización in vitro. Hay pacientes que obviamente ahí dependiendo de religión y consideraciones éticas prefieren no hacerlo, pero otros que sí, y que ahí lo que se les puede hasta la fecha como otorgar es eso, o sea, tratar de disminuir el riesgo de que aparezca en el resto de las generaciones solamente ahí con consejería genética, determinando el gen, el tipo de patrón de herencia, y con eso establecer si es que existe o no algún tipo de como alternativa desde la fertilización in vitro para poder disminuir la aparición de la enfermedad en lo futuro, por ejemplo. Súper, y ahí parece que ella como que trató de poner si también en tratamiento hay alguna consideración distinta. No, o sea, y el tratamiento en general sintomático es lo mismo, o sea, es parte del mismo eje, y en general hay algunas enfermedades de Parkinson genéticas que tienen una evolución muy, muy, muy lenta, o sea, el Parkinson clásico típico, ya primeros 10 años, que aparece sobre los 50 años y que va a estar los primeros 10 años, va a estar, y sobre todo los primeros 5 años, va a estar muy bien en cuanto al control de los síntomas. Hay algunos Parkinson genéticos que pueden tener ese periodo que antes se llamaba luna de miel, porque en el fondo con poquita dosis de fármaco los pacientes hacen una calidad y mantienen una autovalencia bastante notoria. Hay Parkinson genéticos que tienen ese periodo mucho más prolongado, o sea, se pueden durar sin fluctuaciones motoras por mucho más tiempo, pero básicamente la terapia es la misma, o sea, uno tiene que ir acotándola o dándola de acuerdo a la presencia o no de síntomas motores, si es que quiero mejorar, y también si es que existen o no síntomas no motores, ya sean autonómicos, cognitivos, del sueño, etcétera. ¿Ya? Hay algunos Parkinson también hereditarios que tienden a tener un compromiso cognitivo más notorio y de forma más precoz, ¿ya? Y obviamente otros trastornos del movimiento, hay algunos que son mucho más distónicos, y así, por ejemplo, y hay algunos que son mucho más o son mejores candidatos a la terapia de estimulación cerebral profunda, por ejemplo. Ahora, no existe una terapia curativa, o sea, no va a depender netamente de la evolución del Parkinson en sí, independiente de la causa, el que yo quiero ir a manejar en particular. Ya ve que, por ejemplo, la terapia de cirugía el DBS no
no es curativo, o sea, mejora la calidad de vida en cuanto a las fluctuaciones motoras, el control sintomático de los síntomas, pero no mejora lo autonómico, no mejora las cosas que no mejoran con la levodopa, y por lo tanto, y la enfermedad sigue progresando igual, ¿ya? Entonces no es que con la cirugía se me curó la enfermedad, distinto a lo que muchos creen. No todos tienen indicación de cirugía porque no todos van a responder, sobre todo aquellos que tienen un compromiso cognitivo muy marcado. De vez incluso puede empeorar eso, por ejemplo. Pero es algo que es muy variable, o sea, depende mucho de lo que se quiere mejorar y el síntoma que uno quiere tratar, ¿ya? Pero en cuanto al tratamiento en sí, el tratamiento es básicamente el mismo dependiendo de los síntomas que uno quiere ir mejorando. Súper. Otra pregunta que escriben en el chat es, ¿cómo podríamos hacer la receta magistral de propanolol para manejo de temblor esencial? ¿Algún tip para la receta, por favor? Dice. El propanolol no es necesario. El propanolol viene en las presentaciones de 40 y también hay de 10, pero en general uno parte, yo lo que parto con el propanolol es la receta clásica. La que mando a hacer es magistral es primidona. Y la primidona, como les decía, viene para comprarla de 250 miligramos y uno la manda a hacer en general de 25 miligramos. Hay pacientes que he tenido que mandarla a hacer de 12,5, o sea, porque con 25 ya tienen efectos adversos, pero con 12,5 no, ya. Lo que establece la evidencia es que sobre 25 miligramos ya debiese haber algo de respuesta. Entonces, uno lo que tiene que sí o sí mandar a hacer la inicial, como para partir, es receta magistral, primidona 25 miligramos cápsula y que partan con una cápsula en la noche y ver cómo la tolera y controlarlo al mes, por ejemplo, ver si es que respondió algo o no, si es que no le hizo nada, no tuvo efecto adverso, ahí seguirla aumentando, dejarle, por ejemplo, un 25 miligramos en la mañana, 25 miligramos en la noche, o si quieren 50 miligramos en la noche, luego 25 miligramos en la mañana, y obviamente en base a esa tolerancia, a ver si se lo aumentan a 50 miligramos cada 12 horas. Ya cuando ya están en 50 miligramos cada 12 horas, el paciente lo tolera bien, no tiene efecto adverso y tiene respuesta, para estar evitando mandarla a hacer todo el tiempo, y lo que podrían hacer después, si es que ya llegan a esa dosis y tienen esa buena respuesta con buena tolerancia, intentar darle la de 250 miligramos que se compra, pero darle un cuarto, que ahí serían 62,5 miligramos, por ejemplo, que sería un ascenso mucho más leve y no se ahorran el estar mandándola a hacer, pero siempre tienen que ir como de a poco, porque partir con 25 miligramos es lo que se recomienda, porque partirla en dosis más altas el paciente no lo va a tolerar. Súper. Y las dos últimas preguntas que tiene es, hola doctora, ¿hay pacientes que tengan superpuesto Parkinson y parkinsonismos por neurolépticos? Ya, muy buena pregunta. En general, el Parkinson, y como lo mencioné, como tiene criterios de exclusión absoluta que tengan un neuroléptico los pacientes, en general, de los neurolépticos que en estricto rigor son seguros porque no generan parkinsonismo, en estricto rigor son la clozapina y la quetiapina. Ya, o sea, de hecho, ocupamos quetiapina en el GES de Parkinson, pero por eso, porque teóricamente no produce parkinsonismo. La clozapina igual, con todo, sí, obviamente, los riesgos que tiene desde lo hematológico y efectos adversos, lo cardíaco, etcétera. Ya, pero en general el resto de neurolépticos sí produce parkinsonismo, pero está establecido como un criterio de exclusión absoluta la presencia de neurolépticos en el fondo que generen parkinsonismo para hacer el diagnóstico de Parkinson. O sea, como que si va un paciente con síntomas de Parkinson, pero está con neurolépticos de esa índole, debiese yo decir, no, no tiene Parkinson. Ya, pero en la práctica tampoco es tan así, porque muchos pacientes con Parkinson tienen comorbilidad psiquiátrica para atrás. Se los mencioné yo mismo. O sea, pacientes que tienen antecedentes depresivos, clásico, pero también cuadros de bipolaridad, cuadros de trastorno de personalidad, incluso de psicosis, pacientes con antecedentes de esquizofrenia. O sea, me ha tocado ver y pacientes que llegan con el neuroléptico, que está generando parkinsonismo, pero además están con un cuadro que tiende a ser progresivo y que tiene elementos de Parkinson también asociados. Por lo tanto, aunque la teoría diga que es de exclusión absoluta el diagnóstico, uno lo que les dice al paciente es que primero, antes de hacer el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, es tratar de cambiar, uno le pide al psiquiatra o al colega que está viendo desde la parte anímica al paciente, si es que existe la posibilidad de cambiar ese neuroléptico por otra alternativa con menor potencial de RAM desde la extrapiramidal, por ejemplo, las que les mencioné, quetiapina o clozapina. Y cuando ya hayan pasado, en el fondo, algunos meses, que puede quedar algún efecto residual de parkinsonismo, sobre todo los primeros 3 a 6 meses, pero ya sobre eso en general uno establece cómo sigue evolucionando esto, y si el paciente tiende a persistir con su parkinsonismo y tiende a ser progresivo, obviamente uno también ahí puede intentar darles la prolopa o glifoparkin, hacerles la prueba de levodopa
y con eso ver si es que hay respuesta o no, qué me ha pasado, y que hay pacientes que sí responden igual, y que obviamente uno puede ya establecer el diagnóstico más probable de una enfermedad de Parkinson. ¿Por qué? Porque no tiene mucho sentido, por ejemplo, si están con un neuroléptico en dosis alta que genera parkinsonismo, darles prolopa es como darles una cosa que compite con la otra. En el fondo, como que le quito, le saco la sal, una cosa así, porque no. Lo ideal es tratar de ir cambiando el neuroléptico que puede generar parkinsonismo por otro, y ahí en base a eso establecer el perfil evolutivo y definir si es que esto orienta o no a alguna cosa secundaria netamente por el neuroléptico, o si es que es una enfermedad neurodegenerativa que está de base evolucionando y que está siendo exacerbada por la presencia del neuroléptico. Muchas gracias por la respuesta, doctor. Gracias a ti por la pregunta. Y la última pregunta que tiene es de Bárbara Pizarro. Dice, finalmente, ¿de qué fallecen los pacientes con Parkinson? ¿De comorbilidades que pueden tener o de complicaciones propias de la enfermedad? Ya. Mira, ahí en general, distinta a otras enfermedades neurodegenerativas, yo siempre le digo a los pacientes que el Parkinson no mata, ya, o sea, el Parkinson es una enfermedad que dentro de todas es como la menos mala, en el sentido de que tiene tratamiento, es la que evoluciona más lento, tiene terapia farmacológica y no farmacológica que mejoran sustancialmente la calidad de vida de los pacientes. Y en general, la causa de fallecimiento, la gran mayoría de las veces no tiene que ver con el Parkinson per se, pero sí puede exacerbarse, por ejemplo, por alguna cosa que el Parkinson haya generado. Por ejemplo, pacientes con un trastorno de la marcha, que se caen, se fracturan la cadera, fallecen. Pacientes que tienen una disfagia asociada a la enfermedad de Parkinson, se les agrega, no sé, algún otro fenómeno X que genera un poco más de profundización de su déficit o de su disfagia, y generan aspiraciones a repetición, neumonía aspirativa y pueden fallecer. Pero en sí per se el Parkinson no es una patología que genere muerte, pero sí dentro del avance de la enfermedad y por las cosas que va provocando a lo largo del tiempo, sí puede generar alguna otra concomitancia que pueda gatillar o no un fenómeno o un elemento de fin de vida, pero no en sí el Parkinson por definición, ¿ya? No sé Súper. si respondí la pregunta, pero Sí, o si me voy a explicar. sí, súper. Hasta ahí están las preguntas del chat. No sé si alguien más tiene que quiera prender su micrófono, pero si no, estaríamos con esas preguntitas. Así que si nadie más habla, podemos dejarlo libre, doctor. Muchas Ya, gracias. Las dos clases estuvieron muy buenas, muy, muy ya. buenas. Vamos a detener la grabación.